TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para fortalecer el idioma español. Este es un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que se transmite gracias a la producción de Canal 10. Quiero iniciar el programa felicitando al nuevo equipo de rectoría encabezado por el rector Dr. Hermes Aldubín Díaz Luna. Sabemos que su colaboración es permanente con este programa y es así que les deseamos muchas felicitaciones y auguramos también muchos éxitos. Sabemos también que el objetivo de este programa es contribuir al uso y manejo adecuado del idioma español. Es por eso que los invitamos a no perderse ninguno de los segmentos, ya que la información es valiosa específicamente porque nos reporta información sobre cómo desarrollar habilidades de lectura, escritura y expresión oral en los estudiantes de nuestro amado país. A continuación, uno de los primeros segmentos, Taller de la Palabra, que lo conduce el profesor Éter Núñez y mi persona. Estuve ausente un tiempo, pero aquí estamos de nuevo para brindar esa información o esa temática que sabemos que ustedes siempre están pendientes. Hola, bienvenido, profesor. Gracias, profesora Maura. Agradecemos también a la teleaudiencia por estar pendiente de este segmento tan importante que tiene como propósito fundamental desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes y de la población en general. Hoy particularmente vamos a desarrollar un tema que se relaciona con una de las habilidades comunicativas como la lengua oral, y hablaremos en dos vías de la lengua oral. Por un lado la comprensión oral y por otro lado la expresión oral. Precisamente la semana pasada compartíamos en el programa una competencia comunicativa, conocida como la competencia literaria. Y también hablábamos de cómo esta tiene también dos partes, una receptiva, como es la comprensión literaria, y una expresiva, como la expresión literaria. De manera análoga, hablamos hoy también de la lengua oral, y por dos vías, cómo nos expresamos oralmente y también cómo comprendemos los textos orales. Y vamos a hablar acerca de las referencias conceptuales, que son importantes que la audiencia los comprenda, y también vamos a introducir algunos aspectos curriculares y didácticos que también son importantes hablar. Analizar y reflexionar esta temática es de suma importancia porque siempre la expresión oral hemos coartado esa capacidad que traen los estudiantes al aula de clase. Cuando el niño ingresa, ya sea prebásica o básica, lo que trae es la oralidad. Y esa oralidad debe de aprovecharse para poder generar más información oral con los niños y poder desarrollar tantas microhabilidades que más adelante vamos a hablar sobre este tema. Muy bien, y es por eso que la lengua oral, una de sus tantas definiciones, es que representa el principal instrumento de los actos comunicativos cotidianos. Gracias a la lengua oral nosotros podemos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras opiniones y también llegar a acuerdos, intercambiar opiniones y por supuesto también hacer consultas. Realmente la lengua oral facilita mucho la interacción y el entorno y nuestro entorno cercano. Gracias a la lengua oral también nosotros podemos también compartir acerca de nuestras necesidades, por ejemplo, hablar de nuestros gustos, de nuestras preferencias, y es uno de los principales medios por el cual los seres humanos logramos la interacción. Entonces es importante que desde el centro educativo también se fortalezca esta habilidad. La profesora Maura apuntaba algo muy interesante, y es que los profesores tenemos esa ventaja. Cuando los niños ingresan al preescolar, a la prebásica, a la educación prebásica incluso, o al primer grado, ya llegan con la habilidad de la lengua oral desarrollada en alguna medida. Realmente en el centro educativo solamente vamos a fortalecer algunos aspectos que tienen que ver con la mejora de esta habilidad. Y más adelante vamos a hablar de algunas estrategias que los docentes pueden utilizar para ayudar al mejoramiento de esta habilidad, que como les repito, tiene la ventaja de que está presente cuando el educando llega al centro educativo.
Otro de los aspectos que podemos analizar, profesor Éter, es con relación a que la lengua oral la realizamos mientras estamos realizando todas las actividades cotidianas. Creo que usted lo apuntaba. Mientras estamos hablando, escuchando, preguntando, significa que es según algunos estudios nos dicen que es el 75% de nuestras actividades estamos interactuando. Y si estamos interactuando, porque estamos hablando también de una lengua materna, y esa lengua materna nos permite que interactuemos por necesidad también, necesidad de comunicación. Pero cuando nosotros tenemos una necesidad de comunicación es porque tenemos una intención. Y esa intención pues hace que nosotros vayamos a nuestro interlocutor y esperemos una respuesta. En esa medida entonces ya traemos o tenemos, podríamos decir, una buena fuente de recurso para poder fortalecer esta habilidad. Bueno, retomando, la profe apunta a que una de las principales características de la lengua oral es que es la que más usamos en el día. Otra de las características es que se adquiere casi de manera natural, o mejor dicho, se adquiere de manera natural. Se adquiere de manera natural. Esto significa que no se aprende, así como otras habilidades, en un centro educativo, ¿verdad? O con experiencias educativas formales. Sabemos que los niños y las niñas, entre los 1 año, ¿verdad?, 4 años, adquieren sus primeras palabras. Aprenden a nombrar los objetos que lo rodean, pronuncian sus primeras palabras nombrando generalmente a su papá o a su mamá. La lengua oral tiene esa ventaja de que se adquiere y no se aprende en contextos formales, como sucede por ejemplo con la escritura o con la lectura, que los profesores tienen que preparar secuencias para que el niño aprenda a leer, a describir y a decodificar el texto en general. Entonces, y es producto también, profesor Éter, de un proceso de enseñanza-aprendizaje formal, la lectura y la escritura. Por eso hablamos de procesos un poco más complejos que la lengua oral, porque esta es natural, es libre, es espontánea, porque ya es una facultad humana también. Sí, y aquí entran esas discusiones acerca de que si el lenguaje o la lengua, ¿verdad? De que el lenguaje es realmente innato, ¿verdad? Y hay muchas discusiones alrededor de esto, pero de lo que sí estamos seguros es que sí hay en el contexto del niño existen actividades o acciones que lo motiven a desarrollar su discurso oral. Esto va a facilitar que él se exprese con más rapidez incluso. Si el niño no tiene estimulación en el ambiente, muy difícilmente puede, por ejemplo, ampliar su vocabulario. Entonces creo que las interacciones con los adultos, con los otros niños, también juegan un papel importante en el desarrollo de esta habilidad. Bueno, vamos con otra característica, profe, de la lengua oral, profesora. Bien, otra de las características pues es establecer casi de manera inmediata esa relación entre el emisor y el receptor. Decíamos que esto es producto de la intención de comunicación que tengamos. Vamos a recibir esa respuesta de nuestro interlocutor, ya sea porque estamos preguntando y esperamos una respuesta, o también estamos conversando y podemos entonces rescatar la información principal o aquella información que nos interese una vez que estamos escuchando de nuestro interlocutor. Y es así pues que la comunicación es inmediata, es rápida, y por eso es que no permanece mucho en el tiempo, a menos que lo podamos grabar, ¿verdad? Porque lo que se dijo, se dijo. Y también es por eso que tenemos que ser bastante cuidadosos al momento de opinar. Pero creo que en ambientes totalmente informales podemos tener esa naturalidad, esa libertad y esa espontaneidad para poder opinar. Pero esto es un trabajo, ya lo mencionaba el profesor,
que se hace con los niños, con los estudiantes para ir fortaleciendo esta competencia. A veces escucho programas de noticieros y tienen una sección de preguntar o de interactuar con el público y entrevistan a estudiantes. Principalmente la crítica ha sido con los estudiantes que no se pueden expresar. Pero ya decíamos en otros momentos de la lectura y de la escritura, en la medida que nosotros practiquemos la comunicación, en la medida que interactuemos, vamos a mejorar estos procesos. Es producto de la práctica también, de abrir los espacios. Es por eso que el padre de familia debe de abrir espacio para interactuar con su hijo, la familia en general, en la escuela, el docente tiene que abrir los espacios. Ahora, que hay que darle secuencia didáctica y enseñarle al estudiante cómo lo debe hacer, ese es otro trabajo. Muy bien, y abonando un poco a esto, vamos a hablar acerca de las microhabilidades de la lengua oral. Ya decíamos que la lengua oral tiene todas esas características que hemos hablado, que es espontánea, que se adquiere de manera natural, que no permanece en el tiempo, ¿verdad? Son características. Y creo que otra que se nos queda por ahí es la expresividad. Es decir, que la parte oral necesita de la pausa, de la entonación, de la modulación, y eso es importante que trabajarlo ya en un espacio formal, de cómo pararse al frente, cómo hacer uso de la parte no verbal. Recordemos que cuando estamos enseñando escritura decimos, la expresividad de la escritura son los signos de puntuación. Entonces, la expresividad de la lengua oral es eso, es la pausa, es la entonación, es el volumen que le podamos dar a nuestras interacciones. Eso es muy, muy importante. Muy bien, vamos entonces reforzando eso. ¿Qué pequeñas habilidades componen a esta gran habilidad como la lengua oral? En pantalla vamos a ver algunas de estas microhabilidades. Casani, un famoso autor de origen español, propone alrededor de 6 microhabilidades relacionadas con la lengua oral. Y una de las primeras es reconocer y anticipar. Y yo creo que en estos aspectos, en estas microhabilidades de reconocer y anticipar, juegan un papel muy importante esos elementos no verbales o no lingüísticos que usted acaba de apuntar. Generalmente nosotros podemos predecir cómo será el discurso de una persona a partir de sus gestos, ¿verdad? A partir de su tono de voz. Y también el reconocimiento del vocabulario, ¿verdad? Muy difícilmente, si tenemos un vocabulario muy pequeño, se nos hace muy difícil comprender el discurso oral, y ya lo comprobamos, por ejemplo, cuando leemos un texto escrito. Si no comprendemos una palabra, no podemos avanzar en la lectura y se nos dificulta la comprensión. Lo mismo sucede con el texto oral. Muchas veces utilizamos alguna palabra y si nuestro cerebro no reconoce el significado de esa palabra, se dificulta la comprensión del texto oral o del discurso en general. Entonces, de las primeras microhabilidades que tenemos que tener desarrollada y que la escuela abona al desarrollo de estas es reconocer y anticipar. Bien, tenemos otras microhabilidades, es decir, que es tan compleja y extenso decir expresión oral. Entonces, ¿qué de la expresión oral vamos a trabajar con el estudiante, con el niño? Ya el profesor apuntaba al reconocer, al anticipar, al inferir, ahí en pantalla lo pueden ver ustedes. Y tenemos retener, interpretar y seleccionar. Esto tiene que ver con el hecho de haber escuchado la información, con la escucha, con la habilidad de la escucha tiene que ver. ¿De qué manera tiene esa habilidad para escuchar y rescatar aquellos elementos importantes que dan sentido a lo que ha escuchado? Pero será en la próxima emisión, emisión de este segmento que estaremos abordando para que el docente pueda entonces tener idea y conozca cuáles son esas estrategias por cada una de estas microhabilidades que ayudará a desarrollar la forma oral. Hoy solo le hemos aproximado a un referente conceptual para que en la próxima sección que hablaremos acerca de temas didácticos y curriculares se pueda comprender, ¿verdad?, el aspecto conceptual que hace referencia a esta habilidad.
Entonces es importante que al menos sepamos qué es la lengua oral, las características que tiene esta lengua oral y también aquellas pequeñas habilidades que favorecen al desarrollo de esta habilidad, como las que hemos citado en este programa. Así es que no se pueden perder el próximo segmento en el programa Nuestra Lengua, porque traeremos información valiosa y le vamos a dar continuidad a esta habilidad que no la habíamos tocado en el segmento, que es la expresión oral, pero sí hemos visto que es necesaria pues abordarla para ofrecer esa información. Y para despedir este segmento estoy haciendo una invitación especial de parte del Departamento de Letras y Lengua y específicamente de la carrera Enseñanza del Inglés a la conferencia internacional, es decir, que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Embajada Americana invitan a la conferencia internacional para profesores de inglés. Se llevará a cabo del 10 al 12 de agosto en el campus central de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La presentadora principal será la doctora Jody Kandal de la Universidad de Maryland. También habrá presentadores de Costa Rica, El Salvador y México. En cuanto a los costos, pues 500 lempiras para público en general, 450 lempiras para grupos de 10 miembros en adelante y 350 para estudiantes. Ahí en el afiche que se muestra en pantalla pueden apreciar bien esos valores y el pago lo pueden realizar desde ya en la Tesorería General de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en todo el país, porque recordemos que nuestra universidad tiene presencia a nivel nacional. También se podrán registrar en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán el día de inicio del evento, que será, ya lo mencionábamos, el 10 de agosto de 8 a.m. hasta las 12:45 p.m. Pero para más información pueden llamar al 22 39 80 37 y solicitar con la extensión 2138. Y los invitamos a que continúen con nuestro programa y el próximo segmento, Novedades del Español. Hoy en su segmento Novedades del Español, 2 palabras relacionadas con el ámbito literario. No se lo pierdan. Hola queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras prosa, verso y literatura. Según la UNESCO, el patrimonio cultural representa todo aquello que tenemos derecho a heredar de nuestros predecesores, así como nuestra responsabilidad de conservarlo para las generaciones futuras. Entre las manifestaciones culturales de importancia capital para la humanidad se encuentra la literatura, tanto en prosa como en verso. A continuación les comparto la etimología de estos términos. La palabra verso viene del latín versus, la cual asumía varias categorías gramaticales, tales como adverbio, preposición, forma verbal o nombre. En este último caso significó primero surco y después línea, fila y verso. Al final de cada surco es necesario girar, volver, como al final de cada onda métrica, sea rimada, blanca, suelta, etc. El étimo vers es una variante de vert, que equivale a vértebra, vertical, vértigo, el cual se encuentra presente en vertere, que significa girar, volver, y en su frecuentativo versare, que equivale a dar vueltas. Señala la idea de movimiento y cambio. Por su parte, el término prosa viene de la expresión prosa oratio, que significa discurso en línea recta, del adverbio prorsus, que quiere decir dirigido hacia adelante, formado de pro y de vorsus, voz en la cual se puede reconocer la raíz vors, variante de vers,
que significa verso, y este equivalente a movimiento o dirección. El diccionario de la lengua española registra un mínimo de 8 acepciones para el término literatura, entre las cuales se encuentra la relacionada con el arte de la expresión verbal y el conjunto de producciones literarias de una nación, una época o un género. En cuanto al origen etimológico de este término, veamos a continuación lo que encontramos. La palabra literatura viene del latín, con ligeras variantes en su escritura, que hace referencia a la actividad de un literator. En un principio, literator, derivado de litera, que significa letra, era usado para designar a un maestro de escuela que enseñaba lectoescritura y las normas de expresión correcta del latín. Luego se aplicó al letrado y al escritor. Así, literatura acaba designando su producción literaria. En latín, para hablar de las letras en el sentido de literatura y producción literaria, se prefería la expresión literae, equivalente a letras, literatura. La raíz del vocablo latino litera se vincula a la raíz indoeuropea def, que significa estampar, grabar, golpeando. El patrimonio cultural de Honduras incluye la producción literaria de grandes escritores como Lucila Gamero de Medina, Ramón Amaya Amador, Clementina Suárez y Roberto Sosa, entre otros escritores tan destacados como ellos. La lectura de sus obras es importante para el fortalecimiento de la identidad nacional y para enriquecer nuestro acervo cultural. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Esperamos que sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. No se pierda hoy el segmento Café Literario, porque hoy tendremos la visita del poeta Gustavo Chávez, con quien conversaremos sobre su poesía y nos leerá algunas. Quédese con nosotros. Lo que no saben. Los adjetivos de los violentos tienen voz, rostro, imagen. Lo que no saben es que hay un nuevo mundo donde se crea la vida en un paisaje diferente. Y ellos, los violentos, solo serán el polvo que se pegue en los zapatos. Abre los ojos, ciérralos en un minuto y estarás conmigo en las estrellas. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Como siempre nos encontramos en la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón, el lugar donde rendimos homenaje a los libros, a los autores, a la literatura. Y en esta ocasión me encuentro acompañada de Gustavo Chávez Molina, un poeta hondureño que tuvo a bien venir a conversar sobre su obra. Don Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, licenciada Brenda. Buenas tardes a todos y mi agradecimiento por escucharnos. Usted me dice, licenciada. Sí, el poeta Gustavo Chávez Molina es hondureño, nacido en Cihuatepeque, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero usted se siente, me dice, de Santa Cruz. De Santa Cruz de Ojoa, porque allí me crié y de ahí soy. De ahí es, Sí. Aunque ya hace mucho tiempo vive Sí, aquí en Tegucigalpa. así es. Muy bien. Don Gustavo Chávez es poeta en esencia, ¿verdad, don Gustavo? Sí, cómo no. Y le quiero preguntar, ¿por qué se inclinó por el género poético? Mire, licenciada, yo nací con esta inspiración desde mi adolescencia. Recuerdo que cuando estábamos en cuarto curso en la normal de varones, promovimos un concurso entre los de cuarto curso y lo gané. Llegué al primer lugar. Y aquella noticia fue grande entre todo el colegio. Teníamos un poeta a esas alturas. Y eso me llenó de alegría, de capacidad, de fuerza, de ilusiones. Y seguí escribiendo.
Ya adolescente, adulto, aquí en Tegucigalpa, yo siempre fui uno de los escritores que escribía y desechaba, y montones de papeles iban al suelo, al piso, y seguía escribiendo, hasta la vez me quedé con eso. Entonces una vez, una institución internacional que se llamaba en aquel tiempo, se llamaba Instituto Hondureño de Cultura Hispanoamericano, promovió un concurso a nivel nacional. Y yo participé. Estaba bien joven todavía, entre unos 25 años, y participé y gané el primer lugar. Yo recuerdo aquí en este momento que Eduardo Ver fue uno de los jurados. ¡Qué bien! Y el otro jurado fue Eliseo Pérez Cadalso. O sea que fueron dos jurados que me dieron a mí una fuerza literaria como para seguir escribiendo. Porque si tenía dos jurados que habían dicho que esta poesía sí valía, entonces me dieron como ese vuelo, como esa esperanza para seguir escribiendo. Esa poesía es corta y decía, es mi poesía insignia, no se me olvida nunca. Decía, en las tejas del aire se llamaba, decía, en las tejas del aire puse mi alarido y mi cumbre de silencio. Se me secaron los ojos con los años cuando te fuiste. Me quedé sin fuerzas apretándome las manos. ¿Regresaste? Sí. Yo cerré el alba para estar contigo. Después de que se había ido y había hecho todo lo que había querido, regresó y yo cerré el alba para estar con ella. ¡Qué bonito! Sí, bueno, eso. Esa poesía fue mi despegue. Todas las emisoras hablaron de eso, todas las radios, fui famoso, me gritaban las muchachas y los muchachos, Chávez Molina, de una acera a otra, en las tejas del aire. Entonces eso quiere decir que había llegado al fondo de su corazón y de su pensamiento. Y en ese tiempo nos organizamos y formamos la Sociedad Literaria de Honduras, como 25, 26 escritores. Nos reunimos un día en el Parque La Merced, que era el paraninfo de la universidad, y allí, en una tarde, firmamos un acta, nos comprometimos, hicimos la Sociedad Literaria de Honduras. Pedimos que se nos fuera reconocida, nos fue reconocida, y desde allí para acá hemos venido trabajando. Cada presidente que llega tiene que dejar una minuta que ya está escrita, terminada, hecha. Usted ha sido presidente, ¿verdad? Ella ha sido presidente de la Sociedad Literaria de Honduras, y en ese tiempo mi responsabilidad era hacer canteras líricas, o sea, libritos pequeños, libritos pequeños, más pequeños que esto, y con la historia de la sociedad, con poesías de los escritores de ellos mismos, ¿verdad? Y implanté concursos allí, entre nosotros, literarios, ¿verdad? Y pusimos jurados, y entonces así vi yo que desarrollamos bastante, y hicimos obra literaria, ¿verdad? Nos dimos a conocer, porque aquí en Honduras es difícil. Nos dimos a conocer, nos conoce bien Eduardo Ver, nos conoce Julio Escoto. Por cierto que Eduardo Ver, licenciada, y Julio Escoto contribuyeron tanto
a las letras hondureñas, que puedo decir que fueron algo así como nuestros maestros. Porque en ese tiempo se escribía solo poesía de los moldes antiguos. Y nadie se atrevía, ningún poeta se atrevía a romper los moldes antiguos, porque no funcionaba, porque entonces no era poeta, ¿verdad? Y un montón de cosas. Entonces vino Julio y vino Eduardo y agarraron toda la temática de Juan Rulfo, de todos los escritores que en ese momento estaban saliendo, ¿verdad? Y trasladaron a su pensamiento a toda aquella realidad mágica que presentaban esos escritores. Y entonces nosotros no hallamos nada de eso. Y nos fuimos dando cuenta a través de lo que ellos escribían, ¿verdad?, que había un realismo mágico. ¿Verdad? Que había un realismo mágico y que teníamos que enfrentarnos. Me costó mucho, licenciada, porque romper los viejos esquemas y lanzarse a una poesía auténtica, de física, filosófica, metafísica, ¿verdad? Es difícil. Pero usted se ha mantenido activo. Me he mantenido activo, sí, me he mantenido activo. Desde que ganó con Poemas en las Tejas del Aire en el 70, hasta el 2011 sigue ganando premios. Usted ha tenido muchos premios, y ¿verdad? sigo ganando premios. Yo decía, licenciada, yo no voy a publicar libros, porque como se nos ha metido a uno, ¿verdad?, en el alma y en la cabeza, que aquí los libros no se venden, no se venden. En ese taller que tuvimos con usted, El año pasado, ¿verdad? sí, el año pasado, recuerdo que uno de los estudiantes de último año dijo, yo tengo 4 libritos, dijo, inéditos, pero ¿para qué los voy a publicar si no los voy a vender? ¿Verdad? Entonces yo lo animé allí a publicarles todo eso. Antes así era uno con aquel miedo, aquel temor, hasta que platiqué con una licenciada que tenía mucha experiencia en letras, en literatura, en filosofía, y leyendo lo mío me dijo, profesor, láncese, no tenga miedo, usted es un buen poeta, no tenga miedo, me dice, va a ver que va a triunfar. ¿No? Y entonces empecé a escribir y me lancé, licenciada. Y la realidad es que a usted le gusta mi poesía. Sí, y le voy a pedir que lea para la audiencia, para todos nosotros, su poema. ¿Cuál es su poema favorito? Bueno, mi poema favorito lo vamos a dejar aquí y vamos a decir uno de los que a usted le gusten, porque yo vengo a complacerla. Ah, muy bien, entonces me voy a aprovechar. ¿Qué página? Me gusta el de la página 29, que se llama No estamos preparados para soñar. Aquí se lo doy. Sí, aquí lo tengo también. Está en la piedra angular del pensamiento. Ajá. Aquí, en este. En este sí, está. En el otro. Sí. Entonces, este libro es bastante filosófico. Ah, este me gusta. Sí, bastante filosófico. Me gusta porque es muy realista. Muy realista, sí. Sí. Aquí está, en la página Aquí 29. está. Sí. Bueno, aquí dice, no estamos preparados para soñar. Abro la ventana. Nadie brilla en la virtud. Nadie tiene compasión de lamento. La ciudad se me viene encima, sin orgullo, sin honra, sin héroes. El alma siempre amable quiere borrar tu vergüenza. Salgo a la calle. La obra del hombre está allí. Los sepultureros corren con ansias de llegar pronto al que está muriendo. El frío de la muerte ya vive en su piel.
Me paro en la esquina del vecindario. Antes corazón, amigos, vecino, el odio enseña los crespones sobre la tierra reseca. Una vez santuario del hombre. En la penumbra de mi casa, los años se pierden en la carne. Una lágrima o muchas detrás de las puertas reprimen un grito. No estamos preparados para soñar. Muchas gracias, don Gustavo Chávez, por leernos esta poesía. Gracias por venir a compartir con nosotros. Y a ustedes, en casa, sigan con nosotros en Nuestra Lengua. Estimados amigos de Nuestra Lengua, los invitamos a que no se pierda el segmento Sacamos de Dudas, donde estaremos tratando las siguientes preguntas. La primera de ellas es, ¿existe diferencia entre reanudar y reiniciar? La segunda pregunta es, ¿se dice eructar o eruptar? Y la tercera pregunta, ¿es correcta la palabra avariento? Y en la sección Juguemos con las Letras hemos planteado para ustedes la siguiente palabra curiosa, alexitimia. Si usted sabe cuál es el significado de esta palabra, puede comentarlo en nuestra página de Facebook. Nos vemos en el siguiente Sacamos de Dudas. Les agradecemos por continuar en sintonía de Nuestra Lengua y por el espacio que usted nos brinda para poder llegar hasta sus hogares dando respuesta a esas preguntas que son tan necesarias para hacer uso correcto de nuestra lengua materna. Así es, profesora. Vamos a comenzar el segmento con una pregunta muy interesante. ¿Existe diferencia entre reiniciar y reanudar? A simple vista parecería que se trata de dos palabras sinónimas, ¿verdad? Pero en el diccionario de la Real Academia Española estas palabras tienen significados totalmente diferentes. La palabra reiniciar significa recomenzar o volver a empezar una actividad que ha sido suspendida por diferentes motivos, y esta palabra generalmente solo se utiliza en la informática. En cambio, la palabra reanudar quiere decir continuar o volver a poner en marcha algo desde el punto en el que se dejó. Por ejemplo, el partido entre Honduras y El Salvador se interrumpió por la lluvia y más tarde se reanudó. Hablando siempre del verbo reiniciar, este se compone a partir del verbo iniciar más el prefijo re. El prefijo re sabemos que indica repetición, y lo que nosotros debemos preguntarnos es si es posible volver a iniciar una actividad 2, 3 veces. La lógica nos indica que no, ¿verdad? Entonces, por tanto, usted no puede decir debo reiniciar la conversación telefónica o debo reiniciar la exposición magistral. No se puede volver a empezar desde cero, sino reanudarlo, ¿verdad? Desde el punto en que se dejó. Así es, incluso en nuestro teléfono celular, si nosotros suspendemos la llamada, ahí nos indica que podemos reanudarla. Hay muchos usos incorrectos de la palabra reiniciar y reanudar. Por ejemplo, ¿qué sucede con el siguiente caso? Para reiniciar el debate se necesita orden en la sala. El debate no se puede reiniciar una vez que ya ha iniciado, por lo que la forma correcta sería: para reanudar el debate se necesita orden en la sala. Otro uso incorrecto tenemos el siguiente ejemplo: las clases se reiniciarán el próximo mes. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma, ¿se pueden volver a reiniciar las clases? Las clases se pueden reanudar, ¿verdad? O si se cancelan, entonces tendrían que volverse a recomenzar. Así es. Y el uso incorrecto del verbo reiniciar en este caso: el diálogo, se reinició cuando los representantes aceptaron las condiciones. La forma correcta sería: el diálogo se retomó cuando los representantes aceptaron las condiciones. Entonces, en lugar del verbo reiniciar, podemos utilizar retomar, reanudar, entre otras, ¿verdad? Así es. Y es que ya sabemos que reiniciar se utiliza solo en la informática. Yo he utilizado con frecuencia la palabra recomenzar, pero investigando solamente se emplea cuando nosotros tenemos un objetivo o una meta. Si yo hoy tengo un objetivo y no lo logro, todo me salió mal, puedo recomenzar o volver a iniciar. Es por eso que siempre escuchamos ahí decir a las personas: debo reiniciar el sistema o debo reiniciar la computadora debido a un error o un fallo que hemos tenido. Un técnico, cuando nosotros solicitamos información así tecnológica y que
nuestro celular no funciona, se llama asistencia técnica. Es por eso que ya no podemos utilizarlas como sinónimo, ¿verdad? Así es. Sino darle el uso correspondiente. Y siempre nos recomiendan reiniciar todos los aparatos para ver si vuelven a comenzar de forma correcta. Bien, la siguiente pregunta. ¿Se dice eructar o eructar? El uso de esta palabra es cuestión de pronunciación, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la fonética porque en algunos casos nosotros podemos saber cuál es la forma correcta, pero no pronunciamos como se debe. La forma correcta es eructar, con C. Y eructar se registra en el diccionario como expeler con ruido por la boca los gases del estómago. Y se deben evitar las variantes eructar o eructar. Muy común en los hablantes de habla española que dicen erutar. Sí, o que lo mencionamos de ambas maneras porque no sabemos cuál es la forma correcta, pero ahora sabemos que la forma correcta es eructar. Usted mencionaba que nosotros relacionábamos el eructo con la erupción volcánica. De ahí proviene la duda que nosotros tenemos si es eructar. La erupción volcánica es algo diferente, ¿verdad? No tiene el mismo significado que eructo con C. Aunque podemos asimilarlos, pero tienen etimologías muy diferentes. La siguiente pregunta, ¿es correcta la palabra avariento, profesora? Bueno, para muchos creo que es primera vez que escuchan la palabra avariento, y esta palabra sí es correcta. Ustedes la pueden utilizar como sinónimos de avaricioso o avaro. Todas son correctas y son reconocidas por la Real Academia Española. ¿Y qué significa avariento? Pues avariento es una persona que posee o tiene avaricia, ambición, egoísmo, tacañería, en lograr y obtener fortuna, abundancia y enriquecimiento de manera desordenada con mucho afán y deseo. Podemos decir, es un hombre avariento. Que ahí la función gramatical que cumple es de un adjetivo. También avariento se puede utilizar como un sustantivo, como en el siguiente ejemplo. Lo han calificado de avariento por las riquezas que posee, y también es muy común que a las personas avarientas les digan que son tacañas o que son agarradas, en algunos casos que son cuñas, ¿verdad? Cuñas, así es, o codo en muchos casos. Porque siempre están pensando en obtener fortuna propia, ¿verdad? Son un poco egoístas. Aquí cabe destacar que la forma correcta es avaro y no avaro, que muchas veces tildamos la A inicial de esta palabra y pronunciamos avaro, cuando es correcta la única forma avaro. Bien, profesor, usted planteó al principio en el avance una palabra curiosa, y esta creo que yo nunca la he escuchado hasta hoy, y esta es alexitimia. ¿A qué se refiere esa palabra? Bueno, el significado de esta palabra es muy curioso. Se refiere a todas aquellas personas que son incapaces de poder expresar o verbalizar lo que sienten. Vemos que se puede catalogar como un trastorno mental o psicológico, pero también hay expertos que dicen que es un rasgo normal de la personalidad. Entonces, hay muchas personas, creo yo, que les es difícil poder decir un te quiero, un te amo. Entonces, esas personas son alexitímicas. Así es, y las personas suelen demostrarse distantes, frías, calladas también, insensibles o poco cariñosos. Lo contrario, una persona que es muy amorosa y muy cariñosa y expresa su amor a todas las personas. Entonces ya lo sabe, si usted conoce por ahí una persona que presenta estas características, es una persona alexitímica. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que el conocimiento haya sido de mucho provecho para todos ustedes, y les queremos hacer también una invitación para que nos continúen enviando sus preguntas, que para nosotros siempre es un placer darles las respuestas que son necesarias para hacer uso correcto de nuestra lengua. Nos vemos la próxima semana aquí en Nuestra Lengua. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.